Abran sus Biblias en Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12 y versículo 22. Vamos a tomar esta sesión completa nuevamente hasta el versículo 37. Desde luego, esta sesión no empieza en el 22, sino que empieza en el versículo 1, pero vamos a tomar, mis hermanos, desde el versículo 22 al 37. Mis hermanos, somos la Misión Evangélica Reformada para Colombia y el mundo, una confraternidad de iglesias locales comprometidos con el discipulado bíblico y la plantación de iglesias locales en Colombia y hacia el mundo. Leemos en las Santas Escrituras Mateo capítulo 12, versículo 22, leyendo de parte de Dios y delante de Dios. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios, sino por Belzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. O haced del árbol bueno y su fruto bueno, o haced del árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas. Y el hombre malo, del mal tesoro, saca malas cosas. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Señor, otra vez, por favor, ayúdame, Señor, a explicar este texto, Señor, conforme a lo que tú quisiste decir en el momento que lo pronunciaste, Señor, para la audiencia inicial, pero también para nosotros hoy. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador y Señor. Amén. Mis hermanos,
devuélvanse al versículo 1 para que hagamos un recorrido rápido hacia el texto que vamos a estar analizando. Ubíquense en el versículo 1, por favor, del capítulo 2. Vemos aquí, en esta primera parte del capítulo 12, el escenario de los discípulos recogiendo espigas para comer en un día de reposo. Esa actividad generó una crítica de los líderes religiosos del momento. Otro aspecto que vemos en el versículo 9 es el hombre con la mano seca que está allí y que también es sanado en el día de reposo. Los discípulos venían recogiendo las espigas en el día de reposo y por lo tanto son criticados por los líderes religiosos. En el día de reposo, en otro día de reposo, vemos aquí la crítica también hacia el hombre o la sanidad del hombre de la mano seca. En versículo 15 se nos habla del siervo escogido, el siervo escogido de Dios, que no es otra cosa que un texto del Antiguo Testamento que nos habla del siervo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando llegamos al versículo 22, se nos presenta otro escenario muy interesante. Le es traído a Cristo un endemoniado ciego y mudo. Esa fue la exposición del domingo pasado. Y llegamos hasta el versículo 30. La exposición del domingo pasado llegó hasta el versículo 30. La exposición de hoy, mis hermanos, es precisamente a partir del versículo 31 hasta el versículo 37. Exposición que sigue siendo ligada a el versículo, a lo que sucede entre el versículo 22 y versículo 30. Así que, mis hermanos, nos es necesario que estemos muy concentrados para que podamos entender qué quiere decir el Señor aquí cuando nos habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo, lo cual no le será perdonado al ser humano. ¿Cómo vamos a desarrollar este texto? Mis hermanos, debo confesarles que es un texto, a mi manera de ver, difícil. ¿Por qué difícil, mis hermanos? Porque es muy posible que como cristianos muchos no hayan entendido o no se les haya explicado este texto sobre el pecado imperdonable. Ahora, nuestra confusión surge debido a que consideramos que la gracia de Dios es ilimitada. Esa es lo que tenemos en nuestra mente, desde luego. Pero en este texto, mis hermanos, vamos a considerar en qué consiste la blasfemia contra el Espíritu Santo y la gravedad que implica la blasfemia contra el Espíritu Santo. Que nuestro Rey enseña con claridad que es un pecado que no es perdonable. De manera que si este pecado no es perdonado, tendríamos entonces que concluir que la gracia no es ilimitada, que la gracia de Dios tiene un límite. Esto es lo que vamos a estar considerando en este precioso texto, mis amados hermanos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer de la siguiente manera.
Vamos a desarrollar dos subdivisiones del texto. La primera subdivisión la encontramos en el versículo 31. Versículo 31. Y es la gracia perdonadora de Dios. Versículo 31. La gracia perdonadora de Dios. Y la segunda subdivisión la vemos entre el versículo 32 al 37. Y tiene que ver, mis hermanos, con la advertencia condenatoria respecto al rechazo de la gracia perdonadora de Dios. Estas son las dos subdivisiones en las que vamos a estar desarrollando este texto. Por lo tanto, ahí está el título, mis amados hermanos, de este sermón para los hermanos que les gusta tomar nota. El pecado que no le es perdonado al ser humano. Antes, hermanos, de adentrarnos al texto, necesitamos hacer algo más. Lo primero que haremos es analizar 12 pares de frases que aparecen en el texto y que las he llamado referencias a lo natural y referencias a lo sobrenatural. Eso es lo primero que vamos a estar haciendo, hermanos. Vamos a estar analizando esas 12 pares de frases que aparecen en el texto. Les pido, por favor, que vayan mirando cada frase. Vayan mirando cada frase. Eso es lo primero que vamos a hacer. Pero también, hermanos, vamos a definir lo que es la palabra blasfemia. ¿Qué significa la palabra blasfemia? Porque ustedes ven que en el texto de Mateo es muy claro, la blasfemia contra el Espíritu Santo no le es perdonada al ser humano. Entonces veremos qué significa o qué es la palabra blasfemia. Pero, hermanos, también nos es necesario mirar algo sobre la persona del Espíritu Santo. Porque si la blasfemia contra el Espíritu Santo no es perdonada, entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Cierto? ¿Quién es entonces el Espíritu Santo? ¿Qué hace el Espíritu Santo? Desde luego, en esta predicación, pues no voy a entrar a una clase de neumatología profunda porque, desde luego, no es el tiempo, pero sí necesitamos hacer un recorrido rápido y muy preciso para mirar quién es la persona del Espíritu Santo, puesto que la blasfemia contra él no es perdonado. Pero aparece también en el texto, mis hermanos, otro aspecto que no podemos pasar de recorrido, que no podemos pasar por alto. Y este aspecto tiene que ver con a qué se refiere nuestro rey cuando menciona el siglo presente y el siglo venidero. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, por qué les dije que el texto tiene cierta complicación? Y es que tiene cierta complicación el texto porque el Señor aborda unos aspectos de carácter escatológico, mis hermanos, dentro del texto. Cuando el Señor habla de el siglo presente y el siglo venidero, el Señor comienza a mostrarnos unas señales de lo que será, mis hermanos, el siglo venidero. Y no podemos pasarlo por alto. De manera que, mis amados hermanos, les ruego, en la medida de lo posible, estar muy concentrados para que podamos tener hoy una apreciación lo más aproximadamente posible al significado de la blasfemia del Espíritu Santo que
no le es perdonada al ser humano y que por lo tanto derriba también el pensamiento que tal vez traíamos de que la gracia de Dios es ilimitada. Bueno, mis hermanos, estemos mirando entonces en primer lugar las 12 frases que tenemos en el texto. Las 12 frases, pares de frases más bien, 12 pares de frases que aparecen en el texto. Nos aparece en el versículo 31, todo pecado y blasfemia, todo pecado y blasfemia. Y mis hermanos, pues lo he llamado aspectos naturales y aspectos sobrenaturales. Aspectos naturales y aspectos sobrenaturales. Entonces, dentro del aspecto natural, lo que quiero decir es lo que corresponde a esta edad, a este siglo, a este tiempo, a esta época. Cuando hablo de esta época, estoy incluyendo al momento en el que el Señor Jesucristo las pronunció y por lo tanto a este momento en el que usted y yo vivimos. Y hermanos, vuelvo y les digo, estemos muy concentrados porque podríamos entrar en confusión. Pero necesitamos hacer un abordaje lo más preciso posible del texto para que podamos comprenderlo en la voluntad del Señor. De manera que lo natural, pues, corresponde a este siglo presente, mis hermanos, pero lo sobrenatural corresponde al siglo venidero, es decir, a lo que no es de este siglo, a lo que no es de esta tierra. Eso es lo que pretendo que nos quede muy claro. Muy bien. En el versículo 31 entonces se nos dice que todo pecado hay todo pecado y blasfemia. Hay aquí un aspecto generalizado, pero en el mismo versículo 31 nos dice que también hay una blasfemia específicamente contra el Espíritu Santo, ¿cierto? Todo pecado y blasfemia en esta tierra. Pero, hermanos, hay una blasfemia contra el Espíritu Santo, versículo 31. En el mismo versículo 31 nos aparece que todo pecado y blasfemia es perdonado. Es perdonado. Pero, hermanos, nos aparece una blasfemia contra el Espíritu Santo que no es perdonada. Ustedes lo están viendo ahí, pero está en el texto concretamente. Usted lo puede ir verificando en el texto. El tercer par de frases que nos encontramos, mis hermanos, lo vemos en el versículo 32. En el versículo 32, entonces, hablamos de todo pecado y blasfemia que es perdonado y que sea contra el Hijo del Hombre, contra Cristo mismo. ¿Cierto? Contra Cristo mismo. Bueno, dice que es perdonado. Pero en el mismo 32 nos dice que cuando esa blasfemia es contra el Espíritu Santo, mis hermanos, contra el Espíritu Santo específicamente, dice que no es perdonado. La blasfemia contra el Espíritu Santo no es perdonado. Es extraño que el Señor Jesucristo haya dicho que cualquier palabra o insulto, ya vamos a mirar la definición de blasfemia, contra él mismo, contra Cristo mismo será perdonada, pero no así contra el Espíritu Santo. En el versículo 32 vemos entonces un quinto par de frases interesantes. Hace referencia a este siglo, pero también hace referencia al siglo venidero. ¿Sí se dan cuenta, hermanos? Este siglo y el siglo venidero.
En el versículo 33 encontramos otro par de frases. Nos menciona el árbol malo, pero también nos menciona a un árbol bueno. En el mismo versículo 33 encontramos otro par de frases que corresponde a la número 7, y es el fruto malo y es el fruto bueno. Versículo 34, otro par de frases que corresponde a hablar lo malo y corresponde a hablar lo bueno. Vean ustedes que cada frase se desprende, trae un orden lógico, ordenado en la idea. En versículo 35 nos encontramos otro par de frases, la número 9, donde nos habla de un hombre malo y de un hombre bueno. En el mismo versículo 35 nos encontramos un tesoro. Este tesoro de lo natural es un tesoro malo, pero el tesoro de lo sobrenatural es un tesoro bueno. En el versículo mismo 35 podemos ver, mis hermanos, cosas malas que corresponden ¿a cuál lado? Al lado natural. Pero también vemos cosas buenas, que según el mismo contexto en el que venimos, corresponden a lo sobrenatural. Las cosas buenas dentro de este contexto corresponde a lo sobrenatural. Y por último, en el versículo 37 nos encontramos otro par de frases, y tal vez las que deberían generarnos una especial atención. ¿Por qué, mis hermanos? Porque aparecen aquí unas palabras que condenan, unas palabras que condenan, pero también aparece unas palabras que justifican, ¿sí? Unas palabras que justifican. Estas palabras que justifican corresponden precisamente, mis hermanos, a el tiempo del siglo venidero. Entonces, observen ustedes que tenemos aquí, mis hermanos, una interrelación entre lo natural y lo sobrenatural, entre lo que corresponde al tiempo presente, pero también tenemos visos de lo que corresponde a el siglo venidero en un sentido escatológico. Bien, hemos mirado las frases que aparecen en nuestro texto. Las hemos mirado una por una, están ahí en nuestro texto. Es algo que no podemos dejar de lado. Ya ustedes pueden notar, mis hermanos, al mirar el cuadro, que no hay un gris, no hay un asunto intermedio o neutral. El Señor nos muestra, mis hermanos, que la realidad existencial de la humanidad se encuentra en uno de los dos lados. El ser humano no está en un lugar intermedio en esta vida, ni lo estará tampoco en la otra vida o en el siglo venidero. Tampoco lo estará en un lugar intermedio. No, mis queridos hermanos, el cuadro nos muestra que usted se ubica en un lado o se ubica en el otro lado, nada más. El cuadro nos facilita que nos leamos nosotros a la luz de la realidad en la que vivimos, en la que existimos. Pasemos, mis hermanos, ahora a definir la palabra blasfemia. Cuando definamos la palabra blasfemia, entonces vamos a poder tener el cuadro en nuestra mente de a qué se está refiriendo el Señor cuando dice que definitivamente la blasfemia contra el Espíritu Santo no es
perdonada. Bien, la primera cita que encontramos sobre la palabra blasfemia la encontramos en Levítico, capítulo 24 y versículo 11, donde nos dice lo siguiente, y leo el texto, el versículo, lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Dice, durante la pelea, el hijo de la madre israelita blasfemó el nombre del Señor con una maldición. Así que llevaron a este hombre ante Moisés para ser juzgado. Su madre se llamaba Selomit, hija de Dibre, de la tribu de Dan. Bueno, tenemos acá un escenario y es un conflicto, es una pelea. En el medio de la pelea y que se está dando dentro del pueblo hebreo en el Antiguo Testamento, uno de los que está involucrado en la pelea, mis hermanos, nos dice el texto que blasfemó el nombre del Señor con una maldición. Bueno, la definición de blasfemia aquí, mis hermanos, tiene la connotación de despreciar, de hacer pequeño y de tomar de manera muy ligera el nombre de alguien. El texto nos dice que la blasfemia incluyó una maldición, es decir, hablar mal, hablar en contra, y nos dice con claridad en contra de quién se habló esta blasfemia. Nos dice contra el nombre del Señor. Primer dato que nos encontramos en Levítico 24:11. Blasfemia aquí pues es despreciar, tomar ligeramente o como demasiado pequeño. Vemos una segunda cita donde encontramos blasfemia. Y la encontramos en el primer libro de las Crónicas, en el capítulo 32 y versículo 16. Leo también el texto en la Nueva Traducción Viviente. Nos dice, los oficiales de Senecarib, que era el rey de Asiria, siguieron burlándose del Señor Dios y de su siervo Ezequías, amontonando insulto sobre insulto. Bueno, ¿qué vemos aquí? La palabra blasfemia, mis hermanos, es abiertamente un insulto. Es un insulto y que está relacionado con la definición en Levítico. Este insulto contra el Señor Dios y su siervo incluye la burla contra Dios y contra su siervo. Estamos viendo, mis hermanos, lo que es blasfemia en la Biblia y de acuerdo a los textos donde aparece. Entonces, para que nos vaya quedando registrado en nuestra mente, en Levítico vemos maldición contra el nombre de Dios. En el primer libro de las Crónicas encontramos burlas e insultos contra Dios y contra su siervo. Hay una tercera cita, hermanos, donde podemos ver la palabra blasfemia y está en Isaías
capítulo 65, versículo 7. Leo el texto en la Biblia Las Américas y nos dice el texto lo siguiente: por vuestras iniquidades y por las iniquidades de vuestros padres, juntamente, dice el Señor, porque quemaron incienso en los montes y en las colinas, me injuriaron. Por tanto, mediré en su seno su obra pasada. Veamos cómo se define la palabra blasfemia aquí en Isaías. La palabra blasfemia se utiliza un sinónimo y es el sinónimo de injuriar. La palabra injuriar, la Nueva Traducción Viviente la menciona como insultar. La Reina Valera la menciona como afrentar. La Reina Valera contemporánea la menciona como ofender. Interesante es, mis hermanos, ver entonces que la definición de la palabra, concretamente en la palabra hebrea, nos trae la palabra blasfemar, desafiar, criticar, difamar. Mis hermanos, la injuria que menciona la Biblia Las Américas, la injuria se da, mis hermanos, aquí porque los judíos quemaron incienso en los montes y en las colinas, injuriando, insultando al Dios que les había sacado de Egipto. Blasfemia, desafiar, criticar, difamar. Tenemos otra cita también que nos habla de la capítulo 7 y versículo 25. Aquí en Daniel, mis hermanos, el texto viene hablando de un evento escatológico o profético donde 10 reyes gobernarían en el imperio y después de ellos se levantaría otro rey. Este rey que se levantaría, mis hermanos, nos dice y hablará palabras contra el Altísimo. Hablará mal contra y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Veamos aquí algunos aspectos importantes. Bueno, nos dice claramente, mis hermanos, que hablará palabras contra el Altísimo. Estamos definiendo la palabra blasfemia. Hablará palabras contra el Altísimo. Ahora, el hablar estas palabras contra el Altísimo, la Reina Valera contemporánea menciona la palabra blasfemar. Blasfemará contra el Altísimo. La Nueva Traducción Viviente dice desafiará. Y la traducción al lenguaje actual dice hablará mal contra. Hablará mal contra. Hermanos, creo que podemos ir extrayendo algunas conclusiones desde nuestro cuadro. Queridos hermanos,
Si volvemos nuevamente, y le pido a mi hermano Solano, proyéctenos nuevamente el cuadro, por favor. Proyéctenos nuevamente el cuadro. Ok. Estamos definiendo, y no hemos terminado todavía, estamos definiendo la palabra blasfemar. Lo que tiene que ver con injuriar, con desafiar, con insultar, con lo que tiene que ver con hablar mal contra. Eso es lo que venimos definiendo. Ahora, ¿en cuál de los dos lados podemos ubicar la definición que traemos hasta el momento? Bueno, nos es fácil ubicar ya, ¿cierto? ¿En cuál de los dos lados podemos ubicar el insulto? En el lado natural. Mis hermanos, aunque tiene unos efectos en el lado sobrenatural. Y esto, hermanos, es lo que deseo, que nos vaya quedando claro. Ese insulto, esa injuria, esa maldad contra en el lado natural tendrá unas consecuencias en el lado sobrenatural. Bien, mis hermanos, pero no hemos terminado de definir la palabra blasfemia. Encontramos en el libro de los Hechos, vamos a dejar el Antiguo Testamento y nos vamos a mirar en el libro de los Hechos, en el capítulo 13 y versículo 45. Hechos capítulo 13 y versículo 45. Aquí nos dice el texto lo siguiente: pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celo, decía, contradiciendo y blasfemando. Contradiciendo y blasfemando. Ahora, ustedes saben de qué y de quién estaba predicando el apóstol Pablo. Ustedes saben que no era otro el mensaje, sino la predicación del evangelio. No era otro el objeto de predicación, sino Cristo mismo. Pero los judíos, ¿cómo responden aquí, mis hermanos? Contradiciendo y blasfemando. La Reina Valera contemporánea dice: maldecían, insultaban. Mis hermanos, y aquí la palabra griega utilizada nos trae al castellano la palabra difamar, injuriar, insultar, negarse a reconocer lo bueno, lo que es digno de respeto o veneración. Así que, hermanos, noten ustedes un significado de la palabra griega utilizada prácticamente similar a la definición en el Antiguo Testamento. Que ustedes saben que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y algunas palabras en arameo también. Entonces, mis hermanos, vemos aquí la injuria, la difamación, el insulto y el negarse a reconocer lo que es digno de veneración. En este caso, mis hermanos, negarse a reconocer la santidad de nuestro santo Dios, que es de quien viene predicando el apóstol Pablo. En Hechos capítulo 18 y versículo 6, nos encontramos el siguiente texto: pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, es decir, hablando de Pablo, a los opositores,
les dijo sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Veamos, mis hermanos, que la oposición y la blasfemia continúan en la misma línea que traemos, y es el de rechazar abiertamente el mensaje de la predicación del apóstol Pablo. Ese rechazo, mis hermanos, se da a través de palabras blasfemas. La Nueva Traducción Viviente habla de insultar, mis hermanos. Dice: a estos les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Hermanos, y la palabra aquí empleada para blasfemia es exactamente la misma de Hechos 13:45. Difamar, injuriar, insultar, negarse a reconocer lo que es digno de respeto y de veneración. Avanzamos a 1 Timoteo capítulo 1 y versículo 20. 1 Timoteo capítulo 1 y versículo 20. Allí Pablo menciona a dos hombres, Himeneo y Alejandro. Son dos ejemplos, y dice Pablo: yo los expulsé y se los entregué a Satanás para que aprendieran a no blasfemar contra Dios. Otra vez el significado, la palabra griega empleada aquí, mis hermanos, es la misma que las dos anteriores. Difamar, injuriar, insultar, negarse a reconocer lo que es bueno o digno de veneración. Mis hermanos, estamos llegando casi al final de nuestra definición. En Santiago capítulo 2, versículos 6 al 7 leemos lo siguiente: pero vosotros habéis menospreciado al pobre. ¿No son los ricos los que oprimen y personalmente os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre por el cual habéis sido llamados? ¿No blasfeman ellos el buen nombre? La Nueva Traducción Viviente utiliza la palabra insultar, al igual que la traducción al lenguaje actual, pero la definición técnica es la misma palabra griega empleada en las citas anteriores del Nuevo Testamento: difamar, injuriar, insultar. Mis hermanos, noten que en Santiago nos está diciendo que los ricos, obviamente no está hablando de los ricos de la iglesia, los ricos que son blasfemos, que insultan el buen nombre. ¿Cuál es el buen nombre? ¿De quién es el buen nombre? Mis hermanos, desde luego, es el nombre de Cristo. Bien, y entramos al final. Hemos hecho un recorrido desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, ubicando las palabras generales. Hermanos, estas no son todas las citas que aparecen de la palabra blasfemia, pero me he centrado en las citas generales que nos hablan de esa palabra blasfemia. Llegamos a Apocalipsis capítulo 13, versículos 1 y 2. Aquí encontramos lo siguiente: después vi a una bestia que subía del mar. Tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y una corona en cada cuerno. Y escrito en cada cabeza había
nombres que blasfeman a Dios. Esta bestia se parecía a un leopardo, pero tenía las patas de un oso y la boca de un león. Y el dragón le dio a la bestia su propio poder y trono y gran autoridad. Aquí el escenario, miren ustedes, que se nos presenta en una cita que es de carácter profético o escatológico, porque estamos en Apocalipsis, mis queridos hermanos. Nos habla entonces de que esta bestia tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Tiene una corona en cada cuerno, pero tiene escrito en la cabeza nombres que blasfeman, o sea, que insultan, que injurian, que difaman el nombre de Dios. Y la última cita, mis hermanos, está en el capítulo 16 y versículo 11 de Apocalipsis. Leemos aquí: el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se quedó en tinieblas y se mordían la lengua de dolor y blasfemaron contra el Dios del cielo por causa de sus dolores y de sus llagas, y no se arrepintieron de sus obras. Y no se arrepintieron de sus obras. Mis hermanos, estamos hablando del trato de Dios finalmente contra la impiedad, contra la maldad, que corresponde en el cuadro a lo que es lo natural. Estamos viendo aquí, mis hermanos, el trato de Dios contra esa parte del cuadro. Y yo te pido, hermano, hermana y amigo que verá este sermón por YouTube, estés meditando en cuál parte del cuadro te ubicas tú. Porque cuando llegamos aquí al final de esta cita de Apocalipsis, vemos el trato de Dios finalmente para con quienes corresponden a la primera parte del cuadro conocido como lo natural, y cuyas decisiones tomadas allí tienen efectos en la segunda parte del cuadro y que corresponde a lo sobrenatural. El blasfemar contra Dios aquí, mis queridos hermanos, es la misma palabra utilizada en las citas anteriores. La Nueva Traducción Viviente dice que maldecían. La traducción al lenguaje actual dice que ofendieron el nombre de Dios. Así que, hermanos, podemos concluir lo siguiente en esta definición de la palabra blasfemia. Recuerden que todo el interés que tenemos es saber por qué la blasfemia no contra el Espíritu Santo no es perdonada. Eso es lo que pretendemos. Ahora, yo creo que ya tenemos suficientes elementos bíblicos, porque hemos leído en las Escrituras, tenemos suficientes elementos bíblicos para definir que blasfemar es toda clase de insultos e injurias, así como de oposición a todo lo que indica el estándar divino de lo que es bueno
y lo cual incluye la determinación rebelde de no someterse al señorío de Dios para adorarlo. Definitivamente, la blasfemia contra el nombre de Dios implica abiertamente la negativa a reconocer quién es Dios y mucho menos a someterse a quién es el Creador. Ahora, tal vez puedas estar pensando allí. Bueno, tenemos claro lo que es blasfemia, pero allá dice que es blasfemia. En el texto de Mateo dice que es blasfemia contra el Espíritu Santo. Sí, Señor, tienes razón. Por eso nos es necesario dar una mirada a quién es el Espíritu Santo. Pero lo haremos, creo yo, para el próximo domingo. Vamos a abordar, mis hermanos, en estos minuticos que me quedan, solamente el primer punto de nuestra exposición de hoy. Versículo 31, y que contiene la primera subdivisión que he llamado la gracia perdonadora de Dios. ¿Por qué la gracia perdonadora de Dios? Bueno, hermanos, mira por favor el versículo 31 de nuestro texto en Mateo. ¿Qué podemos ver aquí, mis hermanos, en este versículo? La gracia perdonadora de Dios, podemos ver su alcance y podemos ver sus límites. Escúchalo bien. Podemos ver su alcance y podemos ver sus límites. La gracia perdonadora de Dios. Versículo 31. Sígame, por favor, en el versículo 31, en su Biblia. Veamos su alcance. Dice, por tanto os digo, está hablando directamente el Señor Jesucristo y esta respuesta del Señor se desprende, mis hermanos, desde el versículo 22 que nos fuera enseñado hasta el versículo 30 que nos fuera enseñado el domingo pasado por nuestro hermano Solano. De manera que podemos decir que del versículo 31 al 37, mis hermanos, el Señor está dando palabras conclusivas o enseñanza conclusiva de la reacción de los líderes religiosos, mis queridos hermanos. Está el Señor dando una sentencia bastante seria respecto a la conducta de los líderes religiosos. Versículo 31 entonces nos habla del alcance de la gracia perdonadora de Dios y dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia a los hombres. Mira, hermano, hermana, lo que dice. Todo pecado. Ojo, todo pecado y blasfemia. Bueno, ya sabes lo que es blasfemia, ¿cierto? Ya sabes lo que es blasfemia. Injuria, insulto, oposición a nuestro Dios. Dice, todo pecado y blasfemia. Ahora, mis hermanos, la palabra que el Señor utiliza aquí para blasfemia tiene unas implicaciones distintas a la definición técnica
que ya tenemos en nuestra mente. O más bien unas implicaciones distintas, no, unas implicaciones amplias, amplias. El Señor utiliza la palabra blasfemia y aquí tiene que ver, mis hermanos, con cambiar el bien por el mal. Escúchenlo bien. ¿Quién cambia el bien por el mal aquí? Bueno, los hombres. Todo pecado a los hombres, incluyendo la blasfemia. Entonces, blasfemia aquí es cambiar el bien por el mal. Mis hermanos, la persona aquí que blasfema contra Dios llama a lo que Dios desaprueba como correcto. Cambia la verdad de Dios por la mentira, como nos habla Romanos capítulo 1. Y hermanos, esta blasfemia aquí tiene dos aspectos importantes, porque hermanos, habla de calumniar, de hablar mal para dañar el buen nombre de otro. Ojo, calumniar, hablar mal para dañar el buen nombre de otro. Pero el segundo aspecto que tiene esta blasfemia aquí, mis hermanos, se refiere al discurso impío y de reproche injurioso hacia la majestad divina. Así que no estamos perdidos en nuestra definición. Esta blasfemia aquí, hermanos, utilizada por nuestro querido rey, se refiere precisamente a esa injuria, a ese reproche, a ese cambiar lo que es correcto, a llamar lo que es malo, llamarlo bueno. Es ese cambio que hace el hombre malvado, el hombre depravado, y que pertenece a la primera parte del cuadro que estamos viendo, que estamos analizando. Bien, mis queridos hermanos, su alcance es que todo pecado y blasfemia a los hombres. En el cuadro y en el texto vemos que le es perdonado. ¿Cierto? Pero veamos otro aspecto de la gracia perdonadora de Dios, y es sus límites. Y es sus límites. Mira tan claro, mi hermano, mi hermana, mira tan claro el límite. Mas la blasfemia, hermanos, y es exactamente la misma implicación anterior, exactamente la misma definición anterior de la mención que el Señor hace en la primera parte del versículo. Dice, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. La blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. ¿Puedes notar, hermano y hermana, el alcance de la gracia perdonadora de Dios? Pero puedes notar también el límite de la gracia perdonadora de Dios. Te animo a reflexionar, querido hermano, querida hermana, que tiene familiares, que tenemos familiares que no son creyentes y que posiblemente blasfeman el nombre de Dios, posiblemente insultan el nombre de Dios, que están en la primera parte del cuadro
también a todo aquel que pueda ver y escuchar este sermón en YouTube. Yo te pido que reflexiones en las palabras del Rey. Todo pecado y blasfemia le es perdonado al hombre, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. La pregunta muy lógica que puede quedar en nuestros corazones y que queremos resolver dentro de 8 días en la voluntad del Señor es: ¿quién es el Espíritu Santo y qué hace? ¿Quién es el Espíritu Santo y qué hace? ¿Cuáles son sus funciones del Espíritu Santo? ¿Quién es Él y cuáles son sus funciones como para que nuestro santo Rey diga que la blasfemia contra Él no le es perdonada al ser humano? ¿Quién es Él? Lo veremos el próximo domingo en la voluntad del Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra. Hemos, Señor, mirado unos textos, no todos. Hemos mirado, Señor, unos textos para definir este término de blasfemia. Nos ha quedado claro, Señor, que es el insulto, que es la injuria, que es el reproche contra el nombre de nuestro santo Dios. Nos ha quedado claro, Señor, que es la maldición del nombre de la majestad divina. Nos ha quedado claro esto, Señor. También nos ha quedado claro, Señor, que la gracia perdonadora tuya, Señor, tiene un alcance respecto a todos los pecados de los hombres, pero también tiene un límite, y es precisamente la blasfemia, el insulto, la injuria a Dios, el Espíritu Santo. Señor, perdona nuestro pecado si hemos injuriado, si hemos reprochado la obra de Dios, el Espíritu Santo. Perdona nuestro pecado, Señor, si hemos maldecido en algunos momentos de nuestra vida antes de ser creyentes, o inclusive siendo creyentes, si hemos maldecido el nombre de nuestro santo Dios. Perdónanos como iglesia, mi Señor. Te lo suplicamos y te damos gracias por la enseñanza de hoy, Señor. Quedamos con nuestros corazones dispuestos para el próximo domingo, Señor, porque tenemos mucho por ver. Tal vez el próximo domingo y el que sigue, porque hay mucho material para evacuar en este texto, Señor, y no queremos pasar por alto. No queremos dejar de lado, Señor, nada de nuestro texto, Señor. Gracias por tu palabra en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.